todos, me llamo María José Llorac, soy terapeuta de PNL, Programación Neurolingüística y Coaching. En este vídeo me gustaría explicarte mis metodologías, mis herramientas y cómo trabajo cuando me viene alguien en sesión individual. Normalmente en las sesiones me vienen por dos motivos. Uno es para solucionar un problema, un bloqueo, un obstáculo, algo que nos está haciendo sentir mal y no nos deja vivir en plenitud. Este sería uno de los motivos, pero otro motivo también sería para mejorar algún aspecto de nuestra vida o conseguir un objetivo, ¿no? Y bueno, mis herramientas, ¿no? Mis metodologías. El PNL y el coaching sería una de ellas, es en la que me baso de alguna forma, en la que da estructura a mis sesiones. Son metodologías que me encantan, me fascinan, porque de alguna forma yo solo acompaño y guío a la persona para que ella por sí misma pueda encontrar la solución, ya sea su problema o la solución para conseguir ese objetivo o esa meta. El darse cuenta por sí mismo es lo que hace que una persona se empodere, porque en realidad todos tenemos la solución dentro, no es que se necesite a alguien, pero sí que es verdad que a veces, como estamos tan sumergidos en la emoción negativa, no podemos ver la solución o no tenemos una mirada objetiva para poder encontrar los mejores recursos, ¿no? Y entonces a través de un acompañamiento, la idea es poder ver, poner un poco de luz, bajar un poco la intensidad de las emociones para poder dar la mejor solución dependiendo del caso. Esto sería un poco el PNL y el coaching, la base, la estructura, pero después, le añado otras herramientas, como también son las regresiones conscientes, que ojo, esto no es una hipnosis donde estás dormido, donde no te enteras de nada, no tienen nada que ver. De hecho, son protocolos muy sencillos, donde a través de mi acompañamiento, de un estado vibracional y emocional óptimo, simplemente te acompaño en la línea del tiempo, en un momento concreto, donde es la raíz de lo que te está sucediendo para poder comprender qué es lo que afecta en el presente, ¿no? Hay muchas cosas de la infancia, de diferentes puntos que quizá nos marcaron a nivel emocional o se nos creó unas creencias, ahí se implantaron, seamos conscientes o no, pero hay algo en ese pasado que está afectando el presente. Entonces poder revivir esos momentos con otra toma de conciencia nueva, sanando todo lo que pasó, lo que hace es que en el presente todo lo que está afectando de ese pasado cambie y vuelva a su coherencia, ¿no? Entonces, hemos comentado el PNL, el coaching, la regresión consciente. Otra herramienta que utilizo muchísimo son las visualizaciones a diferentes niveles, por ejemplo, aplicado en el aula suele ser de una forma más sutil para cambiar y gestionar las emociones, pero también la podemos utilizar para trabajar nuestro diálogo interior, lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que decimos a los demás, nuestra mentalidad, nuestras creencias, porque al final la mentalidad, lo que nos decimos afecta a nuestras emociones. Y lo que pensamos, lo que sentimos también afecta a tener una serie o tomar una serie de acciones que a veces, en vez de ser a nuestro favor, van en contra. Entonces, a través de la visualización podemos trabajar un enfoque positivo que nos acerque a nuestro objetivo, trabajando esa mentalidad, emoción y acciones coherentes a lo que deseamos. Otra herramienta que utilizo muchísimo es el coaching con Playmobiles,
que puede ser directamente con los propios muñecos o a través de manuales si es en cursos. Y bueno, es una herramienta que puede servir también para cualquier tema, para cualquier edad, pero sí que es verdad que para los adolescentes es una herramienta muy buena porque les hace observar, ser consciente de las cosas desde un observador, no metido dentro de la propia emoción, y a través de mi acompañamiento con unas preguntas claves hay un autoconocimiento muy elevado. Y bueno, la última herramienta que también utilizo sería el ACM, que es el acceso al campo mórfico. Esta herramienta lo que me permite es entrar al campo mórfico de la persona para obtener información clave para poder después de alguna forma desplegar dentro de la sesión. Como veréis y me habéis escuchado en otras ocasiones, veréis que a veces hablo desde un lugar con un lenguaje quizá un poco intuitivo, espiritual, y sí que es verdad que hay una parte de mí que va en esa línea, pero si tú eres una persona que no cree en la espiritualidad, que eres una persona práctica, lógica, que solo crees en la ciencia, dentro de mis formaciones, que han sido en diferentes ámbitos, desde lo más convencional a lo menos convencional, también he hecho muchas formaciones para yo poder entender el cerebro, el cómo funciona, nuestra biología, porque la ciencia nos da muchas explicaciones a por qué funcionan herramientas como son la visualización creativa, las regresiones, incluso nos puede dar un poco la explicación de ese acceso al campo mórfico. Entonces, si tú eres una persona mental que necesita esa lógica, esa ciencia por medio, yo también puedo, a través de las sesiones, explicarte las cosas desde ese lenguaje, ¿no? Que al final es el abrirnos y el entender, nos aproxima a encontrar más soluciones que dentro de un ámbito más conocido a lo mejor no encontramos, y abriéndonos a otras herramientas, pero teniendo esa lógica, entender por qué funciona cada cosa, que detrás hay una explicación científica, lógica, pues bueno, nos abre más puertas a la solución. ¿Y cuál es mi proceso a la hora de hacer una sesión? Pues bueno, lo primero que le pido a la persona es que me envíe un audio de un par de minutos, 2 o 3 como máximo, donde me explique brevemente el tema que quiere trabajar. A continuación, lo que yo hago es entrar en su campo mórfico y a través de un testaje con unas hojas donde yo tengo apuntado todas las herramientas que tengo y las posibles causas, la raíz del problema, lo que hago es testarlo y de alguna forma detectar, pues eso, qué herramienta necesita esa persona en este momento para este tema y dónde está la raíz. Muchas veces me vienen personas que no conozco para nada, que me vienen por referencia de otras que han venido o me han visto por redes sociales, y cuando vienen en sesión, como yo ya he entrado dentro del campo mórfico, he testado, ¿no? Todo, sin conocer a la persona, muchas veces tengo como un mapa de qué está pasando, de cómo es, y bueno, dónde está cada asunto que tenemos que trabajar. Incluso a veces, después de la sesión, enseño a la persona pues todo lo que había apuntado para que se dé cuenta que yo esto de alguna forma ya lo sabía, o sea, se puede detectar antes, y simplemente intento hacer una serie de protocolos para que sea ella misma la que se dé cuenta, ¿no? Y como coger más validez a lo que ella ha tomado conciencia. Y bueno, ¿qué temas puedo trabajar? Pues bueno, cualquier tema, para cualquier edad.
Sí que es verdad que tengo bastante foco en el campo educativo, en el aula, en casa. Entonces, si hablaríamos, por ejemplo, para niños y adolescentes, pues desde temas de bullying, desde temas de relacionarse mejor con los amigos, una mejor conexión con los padres, un ambiente familiar más saludable. También me vienen por temas de estudios, me han venido tanto los que no llegan y no tienen motivación, como los que son muy inteligentes, pero hay un grado de autoexigencia muy elevado que también les produce estrés, insomnios, sistema inmune muy bajo, incluso quedarse en blanco frente a un examen. De hecho, me vino en una sesión una chica en una carrera muy inteligente, pero se estaba quedando en blanco y no por no saberlo en los últimos exámenes. Pues simplemente a través de aprender un anclaje emocional de PNL, poder entrar con ese anclaje en un estado emocional concreto, es lo que hace que ayuda a no quedarse en blanco, porque nuestras emociones afectan directamente a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, si yo estoy en emociones de fuerte estrés y presión, pues en nuestro cerebro es un equivalente a incluso a veces entre neurona y neurona se sueltan conexiones y hay como un desorden. Pero frente a emociones armónicas producimos todo lo contrario, mejores conexiones, mejor funcionamiento, y eso a veces simplemente, como os digo, con un ejercicio donde anclar en cualquier momento que yo lo necesite un estado emocional concreto. Bueno, por ejemplo, en adolescentes también me han venido en muchos temas de estrés, de incluso ansiedad, pero hasta el punto de desmayarse. Y solo con una sesión, comprendiendo dónde está la raíz de por qué me está pasando eso, a veces con un acompañamiento de flores de Bach, que también gestiona mucho la emoción, después de esa sesión ya no les ha vuelto a pasar. Porque para solucionar algo no se necesitan miles de sesiones, se necesita tener la comprensión de dónde está la raíz de lo que me está pasando, esa comprensión, y después una mirada, claro, la persona tiene que ser una mirada de responsabilidad frente, vale, ahora yo sé lo que está pasando, yo ahora me responsabilizo y tomo acciones diferentes, aunque a veces puedan ser acciones incómodas, para solucionar el problema. Porque si la persona no toma responsabilidad, por mucho que yo te pueda mostrar dónde está la clave, eres tú quien realmente tiene que hacer el cambio. Y bueno, también otros temas, tanto para niños como para adolescentes, pueden ser la alta sensibilidad, comportamientos de TDAH, falta de atención, agresividad. Me han venido también padres que ya no saben qué hacer con su hijo, que detrás de un castigo otro, y que en vez de mejorar o solucionar lo único que están haciendo es empeorar. Claro, si no sabemos la raíz del comportamiento de nuestro hijo, los castigos no van a funcionar. Necesitamos saber cuál es la raíz, qué le está pasando, para después tener un acompañamiento concreto a ese niño o a ese adolescente. Bueno, ¿qué temas más se me ocurren? Por ejemplo, de adultos, también para trabajar traumas, dependencias. Por ejemplo, una de las últimas sesiones fue una dependencia al tabaco, que llevaba más de 10 años, que no podía dejarlo, y solo con una sesión le hice ver, porque bajo toda dependencia quiere llenar un vacío emocional.
Si la persona comprende cuál es el vacío emocional y cómo llenarlo, porque no es solo comprenderlo, sino, vale, yo ahora comprendo, pero ahora cómo lo hago para llenarlo y no tenerlo que llenar a través de una dependencia que me está perjudicando. Ahí ya es cuando se produce el cambio. Sé la razón y sé cómo llenarme yo para no necesitar esto, ¿no? Y bueno, muchas veces nos conformamos en que la vida es lo que es, y sí que es verdad que hay ciertos aspectos que, bueno, que realmente no se pueden cambiar, ¿no? Pero hay muchísimos más de los que nos creemos, que nosotros podemos revertirlos, a veces parcialmente, pero a veces totalmente. Y nos conformamos en una vida mediocre cuando la vida no está para vivirla de forma mediocre. Si nos fijamos en la naturaleza, es abundante. Y lo natural en el ser humano es vivir en esa abundancia y en esa plenitud. Pero a veces tenemos que aprender, o mejor dicho, reaprender ciertas cosas que no van a nuestro favor. Y al final, para mí la clave es vivir en coherencia. Cuando nos viene algún problema es porque hay algo en algún aspecto de nuestra vida que no está en coherencia a nosotros, a nuestra estructura, a nuestro propósito, a nosotros en definitiva. Y poniendo coherencia a esas partes, ahí es cuando realmente vivimos en plenitud. Así que, bueno, te invito a que si quieres mejorar algún aspecto de tu vida, experimentes por ti mismo estas herramientas, mi acompañamiento, y que puedas comprender que la vida puede ser otra cosa.